Listo. Dentro del contenido que planeo abarcar en esta clase va a ser una breve introducción acerca de la cardiomiopatía isquémica. Vamos a hacer un recordatorio de la fisiología de la isquemia. Veremos las técnicas de diagnóstico invasivo y las técnicas de diagnóstico no invasivo de la isquemia, así como unas conclusiones. Dentro de la introducción, actualmente hay alrededor de 126.5 millones de casos de cardiopatía isquémica en el mundo, por lo que la cardiopatía isquémica sigue siendo una de las principales causas de muerte, con más de 9 millones de muertes al año en todo el mundo. Según la Asociación Americana de Cardiología, la incidencia anual de nuevos eventos coronarios es de aproximadamente 720,000 casos por año. Y la prevalencia actual de cardiomiopatía isquémica es de aproximadamente 18.2 millones de casos solamente en Estados Unidos, que es generalmente las referencias que utilizamos. Entonces, en los últimos años, los avances significativos en las técnicas de imagen no invasivas permiten una evaluación precisa de la enfermedad que va a ser equivalente en muchos de los casos a la angiografía coronaria, que sigue siendo el estándar de oro para este tipo de patologías. Recordando un poco de la fisiología, hay que recordar que la isquemia se define como la falta o déficit de perfusión a los tejidos como consecuencia de una disminución o ausencia de aporte sanguíneo. Esto lo podemos ejemplificar o tratar de resumir en que hay un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno que llega a los miocardiocitos. Tanto la demanda de oxígeno como el aporte van a tener ciertos factores que los van a determinar. Dentro de la demanda de oxígeno va a estar determinada por la contractilidad, la frecuencia cardíaca, la tensión de la pared, hablando de la precarga y poscarga, y principalmente también de la presión y del tamaño que tenga la cavidad. Hay que recordar también que en el corazón la extracción de oxígeno, o sea, la relación arteriovenosa de oxígeno, es casi máxima, aproximadamente un 70%. Eso quiere decir que el oxígeno que se está usando es bastante importante o es mucho, por lo que se va a expresar con una mayor, se va a expresar de mayor forma cuando hay una falta de oxígeno, tanto por causas pulmonares como por causas del transporte del mismo. O sea, si tenemos una variación en la hemoglobina, en la resistencia vascular, en la distribución del flujo coronario o la presión aórtica, esto se va a ver afectado en el aporte de oxígeno que le va a llegar al corazón. Por lo tanto, cuando estamos, como lo mismo, hablando del desequilibrio entre el aporte y la demanda, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿No? El sistema arterial coronario va a constar de 4 principales conductos y cada uno va a tener diferentes diámetros y diferentes funciones. Los primeros aquí, van a ser las arterias epicárdicas, que estas van a tener una función primaria de conducción y distribución con una resistencia mínima al flujo, como lo podemos ver aquí, que es aproximadamente del 5%. Posteriormente vamos a tener las prearteriolas y las arteriolas, que estas van a tener una función en la regulación de la presión bastante importante. Como aquí lo menciona en este esquema, van a controlar el metabolismo y la distribución de sangre de la cual está llegando al corazón. Están encargadas aproximadamente, juntando las dos, del 80% de la resistencia total. Y posteriormente tenemos a los capilares, que estos van a permitir el mantenimiento de este flujo sanguíneo constante dentro de las células cardíacas. Entonces, cuando tenemos alguna disfunción o algún problema en las arterias coronarias, tenemos que pensar que no solamente está involucrado tenemos que pensar que no solamente está involucrado las arterias epicárdicas, como usualmente solemos creer que como es la patología más frecuente, generalmente pensamos isquemia o patología coronaria, pensamos está con una placa de ateroma que está ocluyendo una de estas. Pero tenemos que recordar que la isquemia, como ya les mencioné, puede estar
sí, más comúnmente en las arterias epicárdicas, pero también en los precapilares y las arteriolas, así como en los capilares. Y cada uno se va a ver afectado por distintas patologías. Ok, antes de seguir, de continuar hablando un poquito de los vasos coronarios, hay que recordar el concepto de hiperemia activa y de robo coronario. Entonces, vamos a suponer que estamos ahorita en clase y le hablan a alguno de nosotros que esté rotando en eco, que acaba de llegar un paciente policontundido, que tenemos que correr rápidamente a urgencias porque necesitan un FAST. Entonces, esto va a provocar una mayor contractilidad y una mayor demanda de oxígeno en el corazón. ¿Esto qué va a provocar? Que las arteriolas y las arteriolas que habíamos mencionado que se encargaban de la regulación, haya una vasodilatación para que le esté llegando más flujo y por ende más oxígeno a las células del corazón. Y esto se va a conocer como una hiperemia. Esto es importante porque posteriormente vamos a seguir hablando en los estudios cuando sometidos a estrés de la hiperemia. Entonces, esto es la hiperemia. Cuando hay una vasodilatación, una vasodilatación que va a hacer que llegue más oxígeno a las células cardíacas. Hablando de la siguiente patología, que sería el robo coronario, es cuando hay una enfermedad en las arterias coronarias, como aquí podemos ver en la imagen, que vemos que hay un trombo que está disminuyendo el flujo. Esto va a hacer que las arteriolas y las arteriolas comiencen con una vasodilatación del vaso por este mismo. Esto también, si hay vasos colaterales, por esta vasodilatación y una disminución en la presión, va a hacer que el flujo de alguna otra rama esté llegando también de una forma más importante a la rama en la cual está la estenosis. Esto, aunado también a la secreción de factores de crecimiento, va a hacer que aumente la pared de músculo liso y con esto se llegue a una vasodilatación máxima de este vaso. Ok, entonces, pero ¿qué va a pasar en el robo coronario? Aquí ya digamos que está compensada la patología. Podemos ver aquí en el ejemplo que pues prácticamente la sangre que está llegando pues puede ser, si no igual, muy parecida en ciertos casos. Cuando nosotros hacemos o ponemos un estímulo de vasodilatación en los otros las colaterales, también esto lo que va a hacer que esa área que tenía una obstrucción le estén robando esa sangre, por lo cual se va a expresar como un territorio de isquemia. ¿Ok? Entonces, recapitulando también, tenemos los vasos epicárdicos, las arteriolas y la microcirculación, que serían los capilares y parte de las arteriolas. Los epicárdicos, pues generalmente van a tener su patología por placas ateromatosas o por trombosis por alguna erosión de la misma placa. Hablando también de las mismas vasos epicárdicos o de las arteriolas, puede ser también que haya por un espasmo, como lo puede ser en la angina de Prinzmetal. Y la microcirculación también se puede ver afectado y esto contribuir a un territorio de isquemia sin que esté afectada por alguna placa las arterias epicárdicas, como lo podemos ver en el síndrome coronario X, o también en el síndrome de Takotsubo o de corazón roto de miocardiopatía por estrés. Pues, entonces ya vimos que la isquemia se va a transducir en un defecto o
un desequilibrio entre el aporte y la demanda, y esto nos va a dar como una disminución en la perfusión miocárdica. ¿Qué va a provocar esta disminución de la perfusión? Un metabolismo anormal con un aumento de la concentración de los iones hidrógeno y de potasio. Esto se va a expresar como una anomalía en el movimiento de la pared, y esto es lo que ya se va a poder ver como cambios en el electrocardiograma en pacientes que ya están presentando una angina o un dolor tipo anginoso, un dolor precordial, dolor de pecho que lo pueda llevar a la sala de urgencias. Y esto, si se prolonga, va a llevar a una necrosis miocárdica o un infarto. Entonces, isquemia va a ser diferente de infarto. La isquemia nos va a llevar al infarto. No son sinónimos y hay que recordar esto. A ver, nada más. Una pregunta de fisiología para los R1. ¿Para qué quiere el corazón el oxígeno? Pregunta de fisiología, bioquímica. ¿Para qué quiere el oxígeno todo el cuerpo? Lo pueden traducir a neuro, lo pueden traducir a... Biología celular, sí, rápido. Para llevar nutrientes. ¿Para qué? Para llevar nutrientes y que las células sigan. ¿Llevar los qué? Nutrientes, para oxígeno, nutrientes. Y para hacer todo un metabolismo de cada célula. A ver, un R2 que pula esa respuesta que no me satisface. A ver, les voy a ayudar. ¿Se acuerdan de algo que se llama respiración celular? A ver si. Tiene que ver ya con el ciclo de Krebs y el pólisis que ocupan oxígeno para que se forme ATP. Ok, ¿y para qué quiere un ATP? Para generar energía. Para generar energía. ¿Cómo se llama esa moneda energética? El fosfato de adenosina. ¿Y para qué se usa el ATP? El ATP para generar glucosa. No. Reactivo de oxígeno. No. El oxígeno se usa para producir ATP. Sí. ¿Para qué quieres el ATP? Pues es la energía que se emplea en ¿La célula en qué requiere energía? En el metabolismo. Eso es muy vago. Pues para las funciones celulares también es muy vago. Para la cadena ¿Qué necesita el corazón específicamente? ¿Cuál es la función del corazón? ¿Cuál es la función más básica de la célula miocárdica? O de las células musculares. Contraerse y convierta. No. ¿Cuál es lo opuesto de contraerse? Relajarse. Okay. Estamos bien todos, ¿verdad? ¿Qué pasa en la célula para que tenga la señal de contracción y relajación? Bueno, de contracción no es bien. ¿Y ese dónde se ocurre? Bueno, ocurre en la membrana, ¿no? Ocurre el potencial de acción, se despolariza la membrana ya. El calcio sale del retículo, ¿se acuerdan? Sí. Y luego, ¿qué metabolitos o qué iones entran o qué sale a la célula para que haya contracción? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿El sodio qué? Se despolarizan los canales de sodio activados por voltaje y el paso de la célula despolariza la membrana. Ok, y eso... canales de calcio activados por voltaje también, y este calcio que entra ayuda a activar algunos canales en el retículo plasmático que liberan más calcio y se produce la cascada de contracción. ¿En todo eso ocupó energía la célula? ¿O mucha energía la célula? No. Ok, bueno, ahora sí. ¿En dónde ocupa energía la célula? Para relajar. ¿Y qué tiene que hacer la célula? ¿Activar a quién? Tiene ¿Qué ocurre en la membrana? El transporte activo de... tiene que sacar el calcio
que se acumuló adentro de la célula. Bueno, devolverlo más bien. Ajá, devolverlo al retículo sarcoplásmico. Y tiene que generar otra vez un gradiente para que se vuelva a producir un potencial de acción. ¿Y eso cómo lo hace? Mediante energía. Bombas de sodio y potasio, bombas de calcio. No, bombas de potasio. ¿Potasio y? De hidrógeno y potasio. No, sodio potasio. Eso repolariza y eso hace, el transporte activo hace que la célula vuelva a estar en el mismo estado. Entonces, en el miocardio, como ese principio de despolarización también ocurre ¿en dónde? El músculo izquierdo. El cerebro también. Cerebro. La importancia del oxígeno. Oxígeno, ATP, repolarización. De hecho, en un corazón en reposo, la mayoría de la energía se utiliza para ¿cómo se llama? La relajación, no para eso. Entonces, todo eso que ya explicaron es el principio de la cascada isquémica a nivel celular, y esos pasos que más o menos escribieron lo pueden traducir en las otras partes del cuerpo, y eso también les sirve para entender los hallazgos en las secuencias, por ejemplo, de que los T2, sí, la difusión, todo eso, por ejemplo en neuro, y también aquí en cardio sí se usa difusión, pero no mucho, pero toda esa alteración del metabolismo celular, de la respiración, toda esta cascada isquémica tiene su traducción a las otras órganos que sufren isquemia, ¿ok? Entonces, por eso es importante el oxígeno, que por cierto, ¿dónde se produce la respiración celular? Ya para acabar. La mitocondria. ¿Ya? Otro regalo del 10 de mayo, pero bueno. ¿Tienen por qué, verdad? Sí, porque las mitocondrias las heredan, son herencia de las madres. Sí. Vienen del lobo. Bueno, vamos a hablar ahora de las causas de isquemia. Como a lo largo de todo lo que les he mencionado, ya nos debió haber quedado un poco más claro que la isquemia no solamente está dada por las placas ateromatosas a nivel de las arterias epicárdicas, sino que las causas de isquemia van a ser múltiples y muy variadas. Pueden estar dadas por algún proceso inflamatorio, por alteraciones en la coagulación, inflamación de trombos, por vasoespasmo como en angina de Pismental, por una disfunción microvascular como en el síndrome cardíaco X, o más comúnmente también en pacientes diabéticos, también por una disfunción endotelial y, pues la más común, una estenosis crítica coronaria. Entonces, como a manera de resumen, la isquemia va a estar dada por la demanda y el aporte de oxígeno. Cuando hay más demanda que el aporte, esto nos va a llevar a isquemia, lo que se va a traducir clínicamente en dolor de tipo anginoso, la presencia de arritmias, o también en muerte súbita, disfunción del ventrículo izquierdo, y también la liberación de sustancias vasoactivas a nivel ya un poquito más celular. Bueno, vamos a hablar del diagnóstico invasivo de isquemia. Aquí es hablar de la angiografía, la cual sigue siendo el estándar de oro en la descripción de la enfermedad arterial coronaria, hablando de las arterias epicárdicas. Esto solo nos va a dar información de la luz y no tanto de la placa de ateroma y sus características. Y tampoco nos va a dar información acerca de la función. Entonces, para lo que se está haciendo en la angiografía para complementar o tratar de mejorar todo esto, es de que se ve complementada por el ultrasonido intravascular o la tomografía de coherencia óptica. Esto para definir las características que puede tener la placa. También, y por lo que está dado que la angiografía es el gold standard, aparte de que en ese momento de llegar a requerirlo, puedes iniciar un tratamiento, es porque nos va a dar una evaluación acerca del flujo coronario, de la reserva de flujo coronario, o CFR, así lo encuentro en los artículos, o como de la reserva de flujo fraccional. ¿Y qué es esto? Bueno, el CFR va a ser una relación entre el flujo sanguíneo coronario hiperémico, o sea, en un paciente normal basal, y en un
cómo está este flujo hiperémico ya con la oclusión. ¿Qué factores nos van a afectar este flujo? El flujo coronario, pues van a ser si hay una estenosis, va a haber una disminución del flujo, también va a haber cambios en la autorregulación y generalmente también se puede ver afectado por comprensión extrínseca, ya que también en pacientes en los cuales las arterias epicárdicas van muy pegadas al corazón, estas se ven afectadas en las contracciones y la perfusión pues se da en la sístole, en la diástole. Entonces, para los valores de referencia, en pacientes sanos van a ser de 3.5 a 5, nos va a hablar acerca de una estenosis cuando están entre valores de 2 a 2.5 y ya como una estenosis crítico que está condicionando el dolor o por lo que se haya presentado el paciente de 2 o menos. El FFR va a ser una relación entre la presión postestenótica y la aórtica en la hiperemia. ¿Esto cómo es? Van a hacer una medición en el segmento que no está afectado y una medición de la presión posterior al segmento afectado. Entonces va a haber una diferencia de presión aquí y acá. Esta diferencia de presión, cuando es menor de 0.8, nos va a hablar de que está afectado y que está ocasionando lo que puede estar siendo la causa de la afección del paciente. Y también que es importante saber en estos estudios invasivos es de que no va a existir una relación lineal entre la gravedad de una estenosis y la reducción de esto. Esto se traduce en que, digamos, están viendo angiográficamente una placa que está ocluyendo aproximadamente el 70%, pero le está conservada el FFR, mientras que una del 50% a lo mejor sí te está condicionando esa reducción. Esa reducción y que sea esa la que tienes que ir a tratar y no tanto la otra. ¿Cómo se llama esto? Es la reserva de, aquí se los puse, la reserva de flujo fraccional. Okay. Y nada más, recuérdanos cómo se mide. La van a medir esto por angiografía, van a pasar un catéter a través del segmento, van a hacer una medición de la presión anterior al segmento, a la placa y otro ya posterior a la placa. ¿Con esas medidas? Es una relación, o sea, es una división. ¿Una división o un cociente? Un cociente. ¿Cuál divides? Es el postestenótico entre esto. ¿Debe dar? Debe ser de 1. Lo normal sería de 1, pero cuando ya es 0.8 es que es inadecuado. Nada más, ¿qué es lo que estás midiendo otra vez? La presión. Entonces, este es un pequeño cuadrito en el que vemos los valores afectados del FFR y el SFR, en el cual si los dos están disminuidos, esto quiere decir que hay una estenosis significativa y este paciente se va a ver beneficiado de una revascularización. Otro de los que también se puede ver beneficiado por la revascularización es cuando el FFR está disminuido a pesar de que el CFR esté conservado. Dentro de la valoración no invasiva de la isquemia, primero vamos a hablar de la probabilidad pretest. Entonces, tenemos a un paciente con una sospecha de que tenga una patología de las arterias coronarias, generalmente, como lo más común, que sea una aterosclerosis. Esto nos va a dar, vamos a valorar a los cardiólogos van a valorar a ese paciente en base a la edad, género, factores de riesgo, si fuma, no fuma, si es diabético o no diabético, si tiene hipertensión, y otros más, en las escalas clínicas que ellos tienen, como la escala de Framingham. Esto nos va a dar a pacientes que tienen una probabilidad pretest menor del 15%, probabilidad pretest del 15 al 65%, del 65 al 85% o mayor del 85%. Esto nos va a servir para estratificar el riesgo.
Esto quiere decir que en pacientes de una probabilidad pretest menor del 15% no se van a ver beneficiados de realizar alguna prueba para la sospecha, mientras que en pacientes que tengan una probabilidad pretest del 85%, probablemente sean más beneficiados de realizar un protocolo de angiografía o de revascularización según sea el caso y la valoración de ese paciente. Mientras que los de la probabilidad pretest menor del 15% probablemente solo se vean beneficiados con una modificación de factores de riesgo. Los que caen en el riesgo intermedio, que será de 15 al 65, del 65 al 85, van a ver beneficiados de una terapia médica óptima, así como de evaluar clínica e imagenológicamente si hay isquemia o no. Y ya evaluando todo eso, ver si son candidatos o no a una angiografía. Okay. Las pruebas de estrés, ¿cuáles van a hacer las indicaciones? El objetivo, pues primero que nada de las pruebas de estrés es ayudar a los médicos con una pregunta diagnóstica, el pronóstico o el manejo en el que se refiere a un paciente con enfermedad coronaria ya confirmada o sospecha. ¿Cuáles van a ser estas indicaciones? El dolor común, que sería el dolor de tipo anginoso, la estratificación, pacientes con riesgo preoperatorio, estos serían pacientes ya conocidos con una patología coronaria, los cuales se van a someter a un estrés cardíaco y quieren evaluar si ese estrés no le va a repercutir durante su cirugía. También síntomas relacionados con anomalías o arritmias de la conducción cardíaca, ya que todas estas arritmias se pueden ver o presentar de una manera clínica parecida a la enfermedad por ateromas. Y el otro que se puede ver beneficiado de las pruebas de estrés es el manejo de una estenosis aórtica para ver si es candidato a un reemplazo de la válvula aórtica. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Vamos a tener, dentro de las contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas va a ser un dolor torácico que no se logra estabilizar a pesar de terapia, las arritmias no controladas, que ya se hayan hecho el diagnóstico de un infarto agudo y que hayan pasado menos de 2 días al infarto, una estenosis aórtica, la cual esté sintomática y sea grave, así como casos de embolismo pulmonar, datos también de una pericarditis o miocarditis aguda, o en casos de una disección aórtica aguda, que muchos de estos son los que vimos en la clase pasada de la doctora Karen, acerca de que pueden ser diferenciales del dolor de tipo anginoso y de isquemia. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones relativas? Que el paciente tenga un bloqueo AV de alto grado, de que tenga una insuficiencia cardíaca descompensada, anomalías significativas de los electrolitos, hablando sobre todo, poniéndole principal atención al potasio, una hipertensión grave, que nos referimos aproximadamente a 200 sobre 100 milímetros de mercurio o superior, o una enfermedad pulmonar broncoespástica, hablando de asma, EPOC, crónica y que esté presentando sobre todo sibilancias activas. También vamos a hablar de las cardiomiopatías obstructivas hipertróficas y también cuando ya esté confirmado que este paciente tenga una estenosis del tronco coronario izquierdo mayor del 50%. Bueno, ¿de qué va a depender o cuál va a ser la elección de la modalidad de las pruebas de estrés? Pues primero es evaluar la indicación para las pruebas, la capacidad del paciente para hacer ejercicio, o que el paciente sea completamente funcional, y la interpretabilidad del electrocardiograma de referencia. A esto de la interpretabilidad del electrocardiograma de referencia quiere decir que sea un paciente que ya se evaluó por alguna presencia de dolor anginoso y en la cual tenga alguna alteración del ritmo, como un patrón de Wolff-Parkinson-White, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que ya esté dando una depresión del segmento ST mayor de 1 milímetro, anomalías de este mismo segmento
asociadas al uso de dioxina o también un bloqueo de rama izquierda completo o que tenga el paciente marcapasos, que esté alterando el electrocardiograma basal de ese paciente. Y hay que recordar que antes de las pruebas de imagen, generalmente los cardiólogos van a dar las pruebas de esfuerzo como la modalidad de elección en pacientes que pueden hacer ejercicio y van a tener un electrocardiograma de referencia interpretable, ya que les va a hablar acerca de la capacidad funcional, la respuesta cronotrópica, la respuesta a la presión arterial, así como síntomas inducidos por el ejercicio o arritmias inducidas por el ejercicio. Y más o menos a grosso modo sería lo que ellos verían en las pruebas de esfuerzo, que sería una depresión del segmento ST mayor de 1 milímetro para que ellos consideren que esa prueba es positiva. Bueno, la prueba de tolerancia al ejercicio, sin complementarla con estudios de imagen, muchas veces va a tener una sensibilidad limitada, cerca del 45%, para el diagnóstico de una enfermedad coronaria obstructiva en este tipo de pacientes. Y cuando los pacientes que sean evaluados van a necesitar o se van a ver beneficiados de un estudio de imagen, cuando el dolor torácico que se está produciendo durante la prueba de esfuerzo no tenga cambios significativos en el electrocardiograma. Cuando haya una fuerza de esfuerzo negativa, o sea que en el paciente haya referido dolor durante la misma, a pesar de que haya llegado a las metas de llegar al 85% de la frecuencia cardíaca esperada para la edad y el sexo del paciente. Bueno, antes de hablar de las pruebas de imagen, como también ya les hablé dentro de la fisiología, vamos a tener agentes vasodilatadores y agentes de estrés inotrópicos. Estos van a ser los medicamentos que nosotros vamos a utilizar para inducir el estrés en estos pacientes, dentro de los cuales destacan la adenosina, el dipiridamol, el regadenoson o el mismo ATP. Dentro de los vasodilatadores, dentro de los agentes de estrés inotrópicos, el que vamos a utilizar es la dobutamina, que se puede usar con o sin atropina, dependiendo en la valoración del paciente cuando se esté utilizando. Bueno, esta es una tabla dentro de, si vamos a utilizar un medicamento, siempre hay que estar familiarizados con las contraindicaciones del mismo y los efectos adversos que puede tener. Aquí los enumero y estos nada más son los que se pueden ver además con el uso de dipiridamol. Así. Esto que sigue son estudios, a ver, ¿qué son estudios? ¿Son estudios qué? ¿O métodos qué? Nucleares, la medicina nuclear. O sea, no invasivos. O sea, si son no invasivos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que les registra? ¿Qué es lo que les va a hacer? Perdón. Si son no invasivos, ¿tú vas a hacer qué? ¿Vas a inducir qué? El estrés. En estos estudios no invasivos, nosotros somos los que a través de un medicamento vamos a tratar de hacer la respuesta que este paciente tendría al realizar ejercicio, normalmente. Porque muchos de los estudios que hacemos aquí, los TACs y las RASos, los hacemos en reposo. ¿Ok? Pues estos son estudios que se hacen con estrés, con su respectiva preparación, con las dosis de los medicamentos adecuadas. Y bueno, de ahí vamos a empezar medicina nuclear, un poquito de eco. ¿Quieres poner eco? De medicina nuclear vamos a hacer TAC sin estrés y después con estrés. Más para que vean, para que se orienten. Bueno, dentro de la bibliografía consultada, mencionan estos estudios de medicina nuclear empezando por el SPECT y ellos lo refieren como de una gran utilización, ya que como ya lo vimos, no es un estudio no invasivo, tiene una amplia disponibilidad, tienen protocolos estandarizados, bien establecidos y pues nos va a dar información acerca del estrés, de cómo se está comportando el miocardio en estrés y en reposo a través de estos medicamentos que son los que estos radionúcleos
que son el talio y el tecnecio, dentro de los cuales se prefiere el tecnecio porque tiene una vida media más corta y esto se traduce en una menor cantidad de radiación hacia los pacientes. Estos estudios nos van a hablar también acerca sobre el tamaño del ventrículo izquierdo, la función y las anomalías también del movimiento de la pared. Hay que considerar en las pruebas de SPECT ciertos artefactos, como la atenuación de los tejidos blandos, que puede ser sobre todo en pacientes femeninas por el tejido mamario o por el movimiento diafragmático, la excreción hepatobiliar o el movimiento. Sabemos que el corazón pues ya está en constante movimiento y esto se puede ver afectado en estos tipos de estudios. ¿Cuáles serían las desventajas? Que es un estudio con cantidades de radiación significativas, además de que dependiendo del protocolo que se utilice puede hasta durar 2 días, o sea, evidentemente se te hace el paciente un día y después al siguiente día. Entonces, es lo que tenía como de contraindicaciones, además de que en comparación con las nuevas técnicas que serían el PET y la resonancia magnética, tiene una menor sensibilidad. Y bueno, esto es, aquí lo que les pongo son imágenes adquiridas con tecnecio, el Systamibi, que es el radionúclido que utilizan para este tipo de estudios de SPECT. Y podemos ver que primero aquí se tienen que poner siempre las imágenes comparativas en estrés y reposo, estrés y reposo, estrés y reposo, en las cuales vamos a ver un defecto de perfusión en la pared anterior que en el reposo ya no está presente. Igual lo podemos ver aquí con el estrés y con el reposo, como el defecto de perfusión solamente se ve en estrés. Y esto nos habla de que hay isquemia en estos pacientes. Continuando hablando de los estudios nucleares, vamos a hablar del PET, que como ya sabemos se va a basar en la detección de fotones emitidos por los trazadores o radiomarcadores inyectados a través de un proceso de aniquilación. ¿Cuáles van a ser los radiotrazadores que vamos a utilizar? Pues van a ser el rubidio y el nitrógeno. Igual, como hablamos del SPECT, van a evaluar la perfusión del miocardio en estrés y en reposo. ¿Cuáles van a ser las ventajas del PET en comparación con el SPECT? Es de que el PET nos va a permitir hacer las curvas de tiempo-actividad y esto cuantificar el flujo sanguíneo miocárdico. Y nos va a permitir a través de esto calcular la reserva de flujo. Pues las imágenes del PET las vamos a poder interpretar cualitativamente o cuantitativamente, dependiendo los softwares que tengamos. ¿Y cuál va a ser la fortaleza del PET? Pues va a ser la capacidad para cuantificar los flujos sanguíneos. Además de que el PET se puede utilizar también en combinación con la tomografía para al ver el metabolismo del radiofármaco, la perfusión del radiofármaco, ver si se está asociando a algún área en el cual tenga presencia de algún calcio en el score que se realice en estos pacientes. O sea, se puede fusionar la técnica de PET con el score de calcio y ver si una está influyendo en la perfusión de la otra. Igualmente, en estos estudios tenemos que hacer la comparativa de estrés y reposo en las imágenes y ver si hay alguna alteración en la perfusión, como podemos ver aquí y aquí, en las cuales vemos que se presentan con el estrés, pero con el reposo vemos que el flujo la perfusión está conservada. Hablando de la angiotomografía coronaria, es un estudio no invasivo para detectar anatómicamente las placas ateroscleróticas y excluir o confirmar la presencia de una enfermedad coronaria. Hay que tener en cuenta que este es el estudio que se pide sobre todo para evaluar la anatomía. Hablando de solamente la tomografía, sin
sin utilizar alguno de los fármacos anteriormente mencionados para condicionar el estrés. ¿Qué nos va a permitir la angiotomografía? Obtener un puntaje de calcio y también valorar cómo se está comportando el contraste intravenoso en el corazón. Hablando del score de calcio, pues bueno, rápidamente una mención en las cuales vamos a tener lo vamos a separar en 0, de 1 a 100, de mayor de 100 a 400 y mayor de 400, y los cuales nos van a dar ciertas pautas para iniciar tratamiento, considerar tratamiento, además de que de la escala pronóstica 5 años en pacientes de los cuales no tienen calcio el score de calcio tan alterado. Serían imágenes representativas hablando del score de calcio y cómo se ha afectado. Hay que también tener en cuenta de que para evaluar de una forma anatómica buena o adecuada las arterias coronarias a través de múltiples reconstrucciones o postproceso, podemos tratar de quitar artefactos de movimiento, los cuales se pueden presentar en las arterias coronarias, como en la imagen que presento aquí, que la manera en la que yo me lo puedo como ejemplificar es cuando tomamos con el celular una imagen de ráfaga, las cuales toman muchas imágenes, y tú puedes ir seleccionando cuál se ve mejor. También tenemos que evaluar de que estos pacientes, para que sea un estudio óptimo, deben de tener frecuencias cardíacas dentro de lo normal, lo menor que se pueda, para facilitar el trabajo y que no haya tanto artefacto de movimiento. Hablando también del postprocesamiento, sobre todo en tomógrafos de energía dual, podemos utilizar mapas de color o mapas de yodo, los cuales nos van a definir si hay alguna área en la cual el yodo esté disminuido o tenga un menor color en los mapas de color, que esto nos indique algún defecto de perfusión en esas áreas. Hablando ya de la angiotomografía con estrés, pues vamos a utilizar los mismos fármacos que anteriormente les proyecté, y pues va a ser el protocolo pues prácticamente en una angiotomografía normal con la unión de los fármacos. Para esto se va a preferir realizar una técnica retrospectiva, y lo que nos va a dar como de ventaja es que nos va a permitir medir el flujo sanguíneo miocárdico, así como también la extracción de curvas de tiempo atenuación, y con el estrés podemos ver áreas más hipodensas, como la que vemos aquí en comparación con las demás, que estas serían las imágenes con estrés y las cuales no vemos en el reposo. Hay que mencionar que toda la angiotomografía con estrés es un área de investigación en las cuales se está enfocando, y podemos ver este tipo de reconstrucciones que nos va a dar un FFR por TAC. Esto va a ser a través de un software crear un modelo 3D del árbol coronario a partir de un examen coronario normal, sin modificar los protocolos de adquisición, y los cuales vamos a postprocesar los mapas de flujo sanguíneo coronario, y podemos ver alteraciones. Aquí en el color, que es la comparación aquí en la arteria coronaria derecha, como el azul y el verde serían flujos arriba de 0.8 y los rojos disminuidos. Es la de Sí, perdón, de la descendente anterior. De la descendente anterior, es correcto. Y igual en esta imagen, en la cual vemos cómo en el mapa de color, lo que vemos con rojo es una disminución en el FPR,
pero también hay que aclarar que toda esta área también no se puede hacer en todos los tomógrafos y son softwares exclusivos para los cuales pues los tienes que enviar el estudio y ya posteriormente ellos te envían con la reconstrucción. Esto lo menciono porque en la clase que ya tuvimos del doctor Mario, el del CAD-RADS, con las modificaciones del 2022, vemos y se incluye el modificador I, que va a ser por isquemia y es en base a estas imágenes. O si es una prueba de estrés. O si es una prueba de estrés. O si es una prueba de estrés, es correcto. Y continuando con la cardioresonancia con estrés, este es el protocolo que seguimos para realizar este tipo de estudios, en los cuales se van a adquirir imágenes de perfusión del primer paso utilizando un medio de contraste basado en gadolinio, y vamos a tener los 3 cortes del ventrículo izquierdo para evaluar la isquemia. O sea, vamos a evaluar la base, el tercio medio y el ápex. El ápex, como lo estamos viendo aquí, la base, el tercio medio y el ápex, en los cuales en estas mismas imágenes, si seguimos los puntitos verdes, se está viendo un defecto en la perfusión, o vamos a ver una zona más hipointensa en esta parte. También vamos a evaluar la realización de cines, esto también en 2, 3 y 4 cámaras, para observar el movimiento que tiene el corazón y ver si tienen alguna anormalidad del movimiento, si tiene hipocinesia, acinesia, una disinesia. Y posteriormente vamos a volver a inyectar el gadolinio y vamos a adquirir las nuevas secuencias de perfusión, igualmente como se habían hecho, a nivel de la base, el tercio medio y el ápex, para ver si las zonas de perfusión que vimos con estrés, que serán estas zonas, están presentes en el reposo. Y posteriormente vamos a adquirir secuencias como sea necesario, que generalmente las que se utilizan para ver si, aparte de estas áreas de isquemia, tiene áreas de infarto crónico, son las secuencias de realce tardío. Estas secuencias de realce tardío, vamos a ver zonas hiperintensas que están delimitadas aquí por los puntitos rojos, en las cuales nos hablan ya de un infarto ya crónico. ¿Qué tienen en común las pruebas de medicina nuclear y este protocolo de resonancia con estrés? O sea, no el diagnóstico de este paciente, sino ¿qué tienen en común esos protocolos? A ver, sí están viendo mi láser, ¿verdad? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que les digo, Mike, regresate la de... ¿Cuál? La medicina nuclear, más rápido. ¿Se acuerdan que había una tira arriba con algo y otra tira abajo con algo? Otra tira arriba y otra abajo, que se comparan. ¿Cómo? Ok, ¿y por qué le pido al paciente en estrés y reposo? Para ayudarle al arzo. Aquí el paciente te va a llegar en su estado ya compensado. Aquí tú lo estás descompensando. Aquí tú le estás provocando. ¿Okay? El reposo le sirve como su mismo... ¿Se acuerdan en las pruebas de laboratorio que antes se tienen que calibrar los equipos para ver que las mediciones que hagan estén bien? Pues aquí estamos más o menos haciendo lo mismo, donde estamos viendo la prueba alterada y la prueba, digamos, con su control.
Luego tienes una prueba en reposo y una prueba en estrés. Aquí la de reposo usamos primero el estrés y luego el reposo. Por eso es lo que tienen en común esas pruebas, la de medicina nuclear, la de TAC con estrés, y yo me voy a enfocar un poquito más en la resonancia con estrés. Que pides esto, pides en perfusión en estrés, perfusión en reposo. ¿Cómo se llama? Aquí lo estás probando y aquí ya está como que ya tranquilo. ¿Okay? Aquí ya está compensadito. Bueno. Y pues dentro también de las ventajas de la resonancia magnética es de que podemos observar en los cines si hay alteración de la contracción, y también con las secuencias de reales y tardíos si ya presentaba o no este paciente datos de un infarto más crónico. Aquí en esta imagen lo que podemos ver es cómo se comporta el medio de contraste. O sea, cómo primero llega al ventrículo derecho, posteriormente al ventrículo izquierdo y ya después a las paredes del miocardio, en las cuales podemos ver con las flechas rojas las áreas de la adecuada perfusión del miocardio y cómo se van a ver más hipointensas estas áreas que nos van a hablar de una isquemia o de que no está llegando la misma cantidad y en el mismo tiempo el medio de contraste en estas zonas en comparación con otras del mismo ventrículo izquierdo. Entonces aquí tenemos otras imágenes en eje corto, en las cuales con estrés podemos observar estas áreas hipointensas que nos van a hablar de isquemia y cómo en el reposo ya no se presentan, y al ser valorado con angiografía vemos que estaban condicionados por una zona de estenosis y de las cuales estos pacientes se van a ver beneficiados de una reperfusión. Hablando también de otros protocolos de cardioresonancia con estrés, podemos utilizar con dobutamina, que la dobutamina lo que va a hacer es aumentar la contractilidad del corazón, aunándolo también al uso de atropina para incrementar la frecuencia cardíaca. Para utilizar este tipo de protocolos hay que valorar adecuadamente al paciente, tener un electrocardiograma de base y que siempre esté monitorizando la presión del paciente, la tensión arterial del paciente, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno por los medicamentos que estamos utilizando. Y los cuales con la dobutamina lo que vamos a tratar de hacer es ver si hay áreas con alteración en la contractilidad del ventrículo izquierdo en base a las dosis que vamos utilizando. En comparación a los protocolos anteriores, aquí vamos inyectando cada vez más dobutamina en base a cómo se va comportando y que no haya presentado algún dato clínico de estrés del paciente que no esté tolerando la prueba, y para ver estas áreas de disminución de la contractilidad o que se comporte como un área de acinesia, de hipocinesia o de discinesia. Esto nos va a permitir calcular la reserva contráctil, que vamos a ver cuánto es el grosor del ventrículo izquierdo en la sístole al contraerse en comparación con las otras áreas del ventrículo izquierdo. Y vamos a hablar de dos términos, del miocardio en invernación, que es cuando el miocardio se adapta al estado de baja energía como un mecanismo protector y resulta en una disfunción contráctil. Y las áreas de aturdimiento es cuando hay una disfunción que persiste después de una isquemia no letal a pesar de la restauración del flujo. Entonces aquí vamos a ver que el miocardio estuvo en isquemia. Si ya fue crónico y severo, pues vamos a tener un área de infarto. Si hubo reperfusión o tuvo un área de isquemia no letal, vamos a hablar de un área de aturdimiento, y el cual, si tuvo terapia óptima médica o como ya vimos, de una revascularización, va a tardar en volver a tener la función normal de contractilidad. Y cuando ya es una isquemia no severa, que ya lleva con datos de cronicidad, lo que vamos a ver es un miocardio hibernante. Igual puede llegar a recuperar la contractilidad
posterior a la revascularización, pero no se va a ver esto inmediatamente, sino que va a tardar de semanas a meses. Y aquí es como las definiciones de un miocardio aturdido, en los cuales vamos a ver en esta zona hay una disminución de la perfusión, hay una disminución de la función, y ya lo trataste, vamos a tener que se restaura la perfusión, pero la función va a tardar en recuperarse. Igual que en datos crónicos, con un miocardio hibernante, los cuales podemos nosotros ver defectos en la perfusión, defectos en la función, y después, posteriormente, ver ya ver que la contractilidad está conservada. ¿Ok? Y nada más para hablar unas pequeñas conclusiones, hay que saber la fisiología de las arterias coronarias para poder entender cómo van a funcionar cada una de las pruebas de estrés, con reposo, y como si hay isquemia, que solo la vamos a ver cuando el miocardio está en estrés y que ya no lo vamos a ver en reposo. Hay múltiples técnicas y hay que seleccionar adecuadamente a los pacientes. O sea, cuando nos llegue un paciente por sospecha de isquemia, para realizar una de estas modalidades de estudio, va a ser ya un paciente bastante seleccionado, con un riesgo intermedio, y de los cuales sí se quiere definir si se va a ver beneficiado de una revascularización. Pues sería